Hola, ¿cómo están? En esta ocasión voy a empezar con esta frase tan bonita de esta página llamada playgroundtensorflow.org de TensorFlow, es decir, de Google en esencia, pero vinculada a GitHub. Su frase es Tinker with a neural network right here in your browser. Don't worry, you can't break, we promise. Juega con una red neuronal aquí en tu navegador. No te preocupes, te puedes equivocar y no vas a quebrar nada. Te puedes equivocar y no vas a quebrar nada, por decirlo así, o no la vas a dañar. Entonces acá usted podrá ver que tiene un play aquí en la parte superior izquierda con un reset de network, un play o un run, pause y un step para ir paso a paso. También tenemos para controlar las épocas en una red neuronal, que recordemos que la época es como los conjuntos de entradas de instancias a la red neuronal. Entonces, ¿cuántos conjuntos han entrado? ¿Cuántas épocas han entrado a la red neuronal? Entonces aquí nos va a hacer el conteo sobre ellas. El learning rate o la tasa de aprendizaje, que podemos variarla entre 10, un número muy grande, 3, un número ya más pequeño, 1, un número aún más pequeño, punto 3, un número aún más pequeño, punto 1, punto 03, es decir, que podemos hacer que nuestra tasa de aprendizaje sea o muy grande o muy pequeña. Podemos también cambiar las funciones de activación, que sea ReLU o la tangente hiperbólica o la sigmoide, o que sea una función de activación lineal, que eso equivale a como que usted no hubiera puesto ninguna función de activación, sino que la red neuronal trabajara solamente con los perceptrones sin función de salida, o cuya función de salida sea simplemente el operador mismo lineal, o por decirlo así, la sumatoria lineal. También podemos controlar si queremos regularización L1 o L2, o no queremos regularización. Y también podemos controlar la rata de regularización o la tasa de regularización a que sea cero o a que sea muy pequeña o aún más grandecita, 0.01 más grandecita, 0.03, 0.1, 0.3, 1, 3 y 10. Y podemos pedir que lo que queramos hacer sean tareas de regresión o de clasificación. Entonces recuerden que clasificación lo que queremos es, te doy una configuración de datos, como en el gráfico aquí por ejemplo, una configuración en donde nos dice data, which datasets do you want to use, y es queriendo decir qué dataset quieres usar. Pues bueno, podemos utilizar uno que sea linealmente separable como este, o que sea en forma de anillos circulares, o que sea unos 4 regiones donde 2 de ellas, las de la diagonal principal, sean naranjadas y la diagonal secundaria sean azules, o en forma de espirales, donde una espiral sea naranja y una espiral sea azul. Después elegir eso, elegir tipos de datos, y recuerden que entonces los linealmente separables, vamos a ver que con un solo perceptrón podemos clasificarlos, pero que los demás requieren que movamos más parámetros para que la red neuronal se haga más capaz de clasificar, dada el aumento de complejidad de los datos. En este caso, esa complejidad viene dada por la configuración geométrica que tengan. Entonces estos serán de baja complejidad porque son linealmente separables, mientras que estos son de muy alta complejidad porque no son linealmente separables, y además porque
y este va a ser el de mayor complejidad de todos, el que necesita, el que, por ejemplo, en tareas de clasificación requiere que encuentres una región azul que contenga a los datos azules y una región naranja que contenga a los datos naranja. Y eso es, vamos a ver que entonces tienen que ser regiones que también sean espiraladas, y entonces encontrar esas funciones no es sencillo para una red neuronal. También podemos controlar la tasa de entrenamiento y de testeo. Entonces aquí nos dice, bueno, el ratio of training to test data, podemos ponerlo en 80%, queriendo decir que los datos, el 80% de los datos van a ser para entrenamiento y 20% para testeo. O podemos elegir un 90%, miren que acá ya un 90%, o un 80, un 70, miren que en la medida que vamos quitando los datos para entrenar son más poquiticos, recordando que los datos se representan con puntos. Entonces aquí podemos, y recuerden que pues es usual que uno deje un 80% para entrenamiento y un 20% para testeo o prueba del modelo. Entonces 80% para que aprenda a clasificar y 20% para medir el desempeño de ese clasificador. También le pueden controlar el ruido aleatorio, entonces como que uno vea que aquí ya no tiene ruido, y mire como el ruido lo podemos controlar, el ruido aleatorio, para poder que la complejidad de la tarea de clasificación se haga más difícil. Empecemos con un ruido de cero y un batch size. Entonces también puedes cambiarle ese batch size, también se lo puedes cambiar. Y aquí ya nos pone regenerate para regenerar los datos o resetearlos. Y ahora entonces vamos a ver que vamos a empezar con un dataset que sea linealmente separable, y miren que nuestra red neuronal tiene una capa de entrada que tiene dos neuronas, una capa oculta de una sola neurona y una capa de salida con una sola neurona. Entonces, cuando tenemos una sola neurona, un perceptrón, si la salida es lineal, él sirve para separar datos que sean linealmente separables. Entonces yo puedo darle play y miren que inmediatamente, solo en menos de 100 épocas, ya los ha clasificado. Miren que ahí todavía, y me dice que el error en el testeo y en el error en el entrenamiento son de cero, es decir, ha clasificado perfectamente. Miren cómo nos ha clasificado perfectamente en un tiempo muy corto. Y es porque, y miren que clasificar aquí significa, primero, que para los datos naranja o los puntos naranja encuentra una región naranja que los contenga, y para los datos azules o los puntos azules encuentra una región azul que los contenga. Entonces, y miren que aquí tiene la frontera de decisión, que es una línea recta, de ahí que sean linealmente separables. Y el que esa línea de separación equidiste de las dos conglomerados de puntos nos asegura de que el poder de generalización de este modelo es muy grande, es decir, que en datos nuevos él va a poder predecir muy bien. Entonces, hasta ahora, con una sola neurona podemos hacer separación lineal de datos cuando ellos son linealmente separables. Ahora cambiamos el dataset a uno de mayor complejidad, entonces reseteamos y lo cambiamos al de los anillos circulares. Bueno, pues tenemos un anillo naranja y un círculo de puntos azules. Si regeneramos, podemos cambiar como la ubicación de los puntos. Y si le ponemos ruido aleatorio, pues aquí nos vea que nos genera mucho ruido. Aquí ya sin ningún ruido, de tal manera que los azules queden todos concentrados en el centro, o al menos alrededor del centro, y en la frontera o en los bordes estén los naranjas, sin que haya mezclas entre ellos. Entonces vamos a ver si la neurona es capaz de clasificar. En este caso, recuerden que clasificar siempre será encontrar una región naranja que contenga los naranjas y encontrar una región azul que contenga los azules, sin que en la región azul queden naranjas y en la región naranja queden azules. Vamos a ver, entonces corremos de una vez
y mire que ya van más de 100 épocas y todavía no ha podido y se estabilizaron los errores, es decir, el error en los datos de prueba y el error en los datos de entrenamiento son alrededor del 50%, por lo tanto es un clasificador muy malo, que gráficamente no logró separar en la región azul a los azules de los naranjas que queden en una región naranja. Entonces vemos de que entonces nuestro clasificador no es tan bueno. Si nos paramos sobre la neurona nos muestra cómo lo clasificó y por eso es que queda así. La región azul quedó abajo y la región naranja quedó arriba y por eso es que el error sigue siendo del 50%, es decir, falla en clasificar en un 50%. En la mitad de las veces falla en la clasificación. Entonces vemos como si no son linealmente separables una neurona no es suficiente. Antes movamos, pausemos, reseteemos, regeneremos los datos y veremos a ver si esos en anillo podemos modelarlos mejor, ya no con una neurona, sino con, pongámosle 4 en esta misma capa, en una capa oculta. También usted le puede aumentar el número de capas, entonces podemos decirle no, métale otra capa oculta y a esa capa oculta o hidden layer le aumentas el número de neuronas y se acostumbra que la neurona en las capas ocultas pase de 3, de 4 a 3 y luego a 2 en la de salida, aunque para clasificación en la de salida solamente se requiere una capa. Cuando es clasificación binaria, sí. Entonces, una neurona, perdón. Entonces ahora miremos cómo clasifica, siendo que le hemos puesto dos capas ocultas, aunque nos diga que tres, en realidad hay dos capas ocultas, una capa de entrada y una capa de salida. Entonces aquí le damos play y esperamos, ya lleva más de 100 épocas y vamos a ver que también clasifica. Hasta ahora miren que lo ha hecho muy parecido a como le fue antes, de que en el que quedaba una región azul para la mitad del rectángulo y una región naranja para la otra mitad, lo que hace que el error, miren que siga siendo alrededor del 50% y que no disminuya. Entonces en este caso, con perceptrones y muchas neuronas, lo que tenemos es una red neuronal pero de operadores lineales. Ahora debemos de, además de aumentar las neuronas, cambiarle la función de activación. Entonces vamos a cambiarle la función de activación a que no sea lineal, sino por ejemplo sigmoide, que es muy buena para cuando estamos en clasificación binaria. Reseteamos y vemos que vamos a ver que ya esperamos de que con estas dos, con este aumento de neuronas y una función de activación no lineal, la sigmoide no es una función lineal, es una forma de S, una función con valores entre 0 y 1, vamos a ver que efectivamente va a poder clasificar estos datos. Entonces, bueno, miremos a ver. Y lo ponemos a correr y ya en más de 100 épocas todavía no hemos visto como una mejoría. Miremos acá, todavía no. Ya van 300 épocas y ahora sí, bruscamente está cambiando mucho el desempeño en el entrenamiento al 38% y en el testeo a 42% y parece seguir bajando aunque lentamente o mejorando su desempeño con el tiempo a medida que van pasando las épocas. Y mire que nuestro clasificador, entonces las neuronas que mejor están trabajando son las dos de abajo, por eso él va mostrando que acá los pesos son más grandes y acá ya los pesos son más pequeños, de 0.72. Entonces muestra como que los pesos tienen que ver con el grueso de la graficación que nos hace aquí en el playground o el patio de TensorFlow. Y miren que de todas maneras se estabilizó el error en alrededor del 40%, porque miren que hay datos que quedaron en la región azul, quedaron datos naranja y eso nos deja ver que hay mucho error en la clasificación, porque en la región azul quedaron los naranja muchísimos. Entonces hay mucho error y a pesar de que siguen pasando las épocas no mejora. Entonces de pronto le podemos mejorar como para que cambien las cosas, pues darle más neuronas. Entonces vamos a resetear para que veamos que como el número de neuronas
puede, vamos a ponerle aquí 6 y aquí pongámosle 4 y ya con eso le decimos cambiamos, empezamos a correr y esperamos, y miren que así solamente siguiendo con la función de activación sigmoide, él más o menos clasifica, miren que ya se está configurando mejor, pero sigue configurando, tratando de hacer como una separación lineal de los datos, queriendo decir entonces que probablemente a pesar de que aumentamos las neuronas, la función de activación sigmoide no es apropiada para este tipo de datos. Entonces cambiémosla a una función de activación, por ejemplo, hay una que es ReLU, que es fácilmente derivable, y miren que cuando lo hago con esta, rápido, en menos de 100 épocas, clasificó y llegó a un error de 0. Entonces, que cómo es que el número de neuronas y la función de activación tienen mucho que ver. Por ejemplo, ReLU es una muy acostumbrada, en este caso para clasificación binaria, porque ReLU es una función fácilmente derivable. Miremos que ReLU, el gráfico de ella lo podemos buscar en Google, ReLU, y así con capital letter, y nos muestra que esa función es así como nos muestra este gráfico. Aquí lo llaman como rectificador, y es porque es una función que antes de 0 es 0 y después de 0 es la función identidad. Es una función lineal, es la función identidad, que al 5 lo envía al 5, al 7,5 lo envía al 7,5. Entonces esa función tiene derivada 0 antes de 0 y derivada 1 después de 0. Entonces tiene una forma, es una función fácilmente derivable, de derivadas muy simples, lo que probablemente está ayudando a a nuestra red neuronal a clasificar con rapidez. Entonces vemos cómo el parámetro de función de activación, cambiarlo, puede mejorar la capacidad para clasificar. Cambiémosla, por ejemplo, ahora dejémosla en tangente hiperbólico y le aumentamos el número de neuronas a 8 y a la otra en 6 y volvemos y corremos. Y vemos de que con tangente hiperbólico también lo hace muy rápido y llega a 0. Entonces, que tangente hiperbólico también se vuelve una función muy buena, pero la sigmoide parece ser no muy buena para esta configuración de datos, para la configuración en anillos circulares de los datos. Entonces ahora sí, ya vimos con este que el parámetro número de neuronas y número de capas y funciones de activación es muy bueno para cuando los datos tienen una configuración geométrica no lineal o no son linealmente separables. Cambiemos a otro, a uno de mayor complejidad. Entonces, con esa misma función de activación, démosle a ver si nos lo clasifica. Y miren que lo hizo muy rápido, mostrándonos que en menos de 100 épocas, a estos datos, en esta configuración, encontró rápidamente la región azul que contiene a todos los azules y encontró a la región naranja que contiene a los naranjas. Es decir, que clasificó muy bien con una función de activación tangente hiperbólico. Entonces vemos como esta red neuronal parece muy poderosa y los pesos asociados, miren que esta tiene un peso asociado de 1.7, esta un peso de menos 0.27, esta de 1.5, entonces vemos que las más gruesas tienen pesos positivos mayores y las más claras o naranjas tienen pesos negativos. Entonces miremos que acá miren que las naranjas son pesos negativos y las azules son asociadas a pesos positivos en esta red neuronal, en este patio de juego de TensorFlow. Y ya al último en complejidad, vamos a ver qué tal si con tangente inverso y esta red neuronal así es capaz de clasificar estos en forma de espiral, que son los más difíciles. Reseteamos y le damos play y vemos de que se demora, pero parece que estuviera tratando de acomodarse a la forma espiralada de estos datos. Ya lleva más de 200 épocas y todavía no lo ha logrado, pero se siguen moviendo mucho los desempeños. En el entrenamiento ya va por el 10% y en el testeo va también por casi el 20%. Y miremos que efectivamente pareciera que el desempeño en entrenamiento y testeo se está moviendo alrededor del 20% y no quiere estabilizarse más.
con esta función de activación, esta red neuronal. Y miren cómo los pesos son bastante grandes, algunos positivos muy grandes y algunos negativos de valor absoluto muy grande. Porque vemos de que las líneas que unen a las neuronas son muy gruesas, pero no logra bajar del 20% el error. Entonces, bueno, entonces cambiamos la función de activación. Entonces, paralizamos, cambiamos la función de activación porque confiamos en que nuestra red tiene suficientes neuronas y la cambiamos a ReLU, que nos ha resultado como muy buena. Y la aplicamos y miren que ya en alrededor de 100 épocas ya el desempeño es alrededor del 20, en 200 épocas ya es todavía sigue siendo del 20, en el entrenamiento del 21% y en el testeo de 25%, y no quiere bajar, o sea que ReLU no se vuelve como tan buena para esta red neuronal, no se está comportando tan bien, de tal manera que los naranjas quedan en la región naranja. Miren que muchos de los azules quedaron en la región azul, pero algunos no, entonces han quedado mal clasificados. Entonces hasta ahora, a pesar de que ya van casi 1000 épocas, no ha logrado hacer una clasificación correcta de este dataset, que es el más difícil, el que está en forma espiralada. Entonces, cambiémosle, por ejemplo, la función de activación a ya no ReLU, sino tangente hiperbólico, y si no, probamos con la sigmoide. No os va a servir nunca la lineal porque las lineales hacen que toda la red neuronal se comporte como un operador lineal y un operador lineal jamás va a poder clasificar una configuración de datos espiralada como esta, porque ellos no son linealmente separables. Entonces aquí lo corramos ya con tangente hiperbólico, esperamos, ya lleva alrededor de 100 épocas. Miren cómo se va configurando los datos y el error está por alrededor del 40% en el entrenamiento y testeo. Ya van alrededor de 300 épocas. Siempre tarda, entonces usted ve como el poder de cómputo que requiere una red neuronal para aprender a clasificar, es decir, para encontrar esa separación o ese elemento separador, ese elemento matemático separador, en realidad una función separadora que permita decir cada dato a qué clase pertenece, si a la clase de los azules o a la clase de los naranjas. Entonces aquí ya vamos con un error alrededor de el 30%. En el entrenamiento y testeo ya bajó al 20, bajó alrededor del 20, entonces pareciera como que de pronto lo logra, si ojalá bajara más o menos al 10% en error, para decir, bueno, entonces tenemos un clasificador del 90% de desempeño, pero miren que hay mucha oscilación, hay mucha inestabilidad en el modelo. Miren que el desempeño se mueve de manera muy drástica. Este test loss y este training loss en cuanto a la salida. Entonces, aunque miren que ya las regiones azules están casi cubriendo y que el error ya está alrededor del 15% en el entrenamiento y testeo. Entonces, como que a pesar, ya que llevamos casi 2000 épocas, pues parece que esperar ha servido para que la clasificación se mejore, aunque en ciertos momentos se desmejora. Entonces ve que el error, el negrito oscuro, es el error en el conjunto de testeo, en datos nuevos, y el grisecito es el error en los datos de entrenamiento, en los datos con los que se consolida el modelo o con el que ellos aprenden, con el que él aprende. Entonces, bueno, hasta aquí miren que sigue siendo muy aleatorio y sigue manejándose alrededor del 20. Entonces, como que esta función de activación no nos sirve, pongámosle entonces una neurona más, por ejemplo, y una función de activación, pongámosle la sigmoide, y volvamos a correrlo. En este caso vemos de que ya ha bajado el desempeño está alrededor del 46% y nos lleva sino 200 épocas. Esperamos de ya que al aumentar este número de neuronas, aumentar una neurona más y la función de activación sea la sigmoide, pues se mejoren las cosas. Vamos a ver, aquí parece que sí, ya llevan 500 épocas y pareciera que sí hay cambios y el desempeño ya está alrededor del 45% en el entrenamiento y testeo. Generalmente se busca que el desempeño en el entrenamiento y el testeo sea casi igual,
pero en general el error de testeo siempre va a ser más grande que el error en el conjunto de entrenamiento, que aquí lo llaman como pérdida. Miren que hasta ahora parece ser que los azules quedaron en la región azul, y el desempeño está alrededor del 30%, eh, en ambos, en el entrenamiento y testeo. Es decir, que está fallando en 3 de cada 10 bien clasificados. 3 de cada 10 que le entregan para clasificar, en 3 de cada 10 falla. En 3 de cada 10 falla según eso. Ya tenemos 1500 épocas y pareciera que todavía no lo logra. Entonces, de pronto le ponemos a nuestra red neuronal, otro parámetro que le podemos cambiar es, además de haber cambiado la función de activación y aumentar el número de neuronas, se le puedes cambiar, aunque ya bajó al 24%, también es entregarle más atributos de entrada, porque más atributos significan más información, más datos, y él con más información puede aprender a clasificar con mejor eficiencia. En general eso pasa. Ya se estabilizó más o menos el error alrededor del 20%. Entonces vamos a parar aquí lleno de 2200 épocas. Entonces vemos que no hemos logrado sino hasta el 2000. Entonces vamos a cambiar el número de el otro parámetro, es las salidas, y vamos a entrar, tenemos una entrada de x1, una entrada de x2, y vamos a entrar el producto de esas dos, también lo vamos a considerar como una entrada, y de pronto también el seno de la entrada de x1, aunque él también nos permite el seno de la entrada de x2. Así le hemos entregado más información, más entradas. Y ahora lo corremos de nuevo, reseteamos y corremos de nuevo. Bueno, esperando que ya con más entradas él logre clasificar efectivamente estos datos, en menos de, ojalá, de menos de 1000 épocas. Miremos como esta vez pareciera como que lo está logrando muy rápido, porque ya va en un desempeño de menos de alrededor del 6%, del 0.6%. Entonces miren que ya ha logrado muy rápido con tener más información, ha logrado la red consolidar o clasificar los datos más difíciles con un desempeño de más del 99%, más del 99%, aunque hay algunas desestabilizaciones, pero miren que sigue quedando de un error de 0.8% en el entrenamiento y de 0.2% en el testeo, un error de menos del 1%. Entonces que él está en el 99% de las veces clasificando bien, gracias a que tiene más información, una red neuronal con un mayor número de neuronas y una función de activación sigmoide, o no lineal, que sea la apropiada. También podemos ensayar cambiándole la tasa de aprendizaje a una tasa a veces más alta. Esas tasas de aprendizaje hacen que a veces pueda que alcance con mayor rapidez el punto donde mejor clasifica. Vamos a ver si ya con esta tasa de aprendizaje más alta lo hace más rápido. Iremos a ver. Miremos cómo ya con 100 épocas pareciera que ya hoy lo hubiera logrado, con un error de el 6%, del 0.6% en el entrenamiento, y del punto también de menos del 1% en el testeo. Entonces, pero con mucha inestabilidad. Entonces esta tasa de aprendizaje hace que como que se quede el modelo saltando alrededor del punto óptimo en el que ya la función de desempeño o la función de costo llega a su mínimo, a su óptimo, a su nivel óptimo. Entonces hay inestabilidad, pero miren que ya con 700 épocas ya pareciera comportarse mejor y más estable. Pero vemos que entonces la tasa de aprendizaje tiene que ver, para poder que termine a veces más rápido, con una tasa de aprendizaje más grande, para poder que clasifique más rápido. Ahora ensayémosle también con la regularización. Entonces pongámosle que si haya regularización L1, o con métrica L1, o la métrica euclidiana L2, y con una regularización más o menos de 0.1. Entonces ahora sí, ya le damos play acá,
y él nos muestra, bueno, ya tenemos muchas entradas, muchas neuronas, pero con esta tasa de regularización parece demorarse mucho, ya lleva 200 épocas y casi no vemos ni siquiera ningún cambio, pareciera que ni siquiera ha podido clasificar a ninguno, las neuronas están en blanco, no saben qué hacer, algunas dicen todo azul, otra, la de salida dice no sé qué hacer porque mira que quedó en blanco. Eh, entonces como que la regularización hace que en este caso dificultó el que lograra clasificar. Entonces vamos a dejarla resetearlo, vamos a dejarlo sin regularización, vamos a ponerlo en ONE y la tasa de aprendizaje ya no punto .3 sino solamente punto .1 y reseteamos y le damos play. Y miren que ya ahora, pues aquí sí tenemos, esperamos de que sea al ser la sigmoide y con sin regularización esta clasificación binaria con la sigmoide y tasa de aprendizaje de punto .1 pues se queda un poquito más estable, ya no salte tanto y logré una clasificación en menos de 1000 épocas. Y miren que ya el desempeño es súper bueno, miren que en el entrenamiento es del 0.9% y en el testeo del 0.04%, del 0.4%, por lo tanto tiene un desempeño nuestro clasificador de más del 99%. Entonces, como con lo que nos dice es que está haciéndolo muy bien y lo hizo en menos de 1000 épocas, alrededor de 500 épocas. Con 500 épocas logró una clasificación con un desempeño tan bueno. Es como que dijera, bueno, una tasa de aprendizaje ya no tan grande, primero alrededor de punto .1. La función de activación, la sigmoide, la S, que se utiliza mucho también en estadística. Sin regularización hace una clasificación muy buena, con dos capas ocultas, una de 8 neuronas y 5 entradas, la entrada X1, la entrada X2, el producto de las entradas, el seno de la primera y el seno de la segunda. Entonces, con tener mucha información. Entonces, así vemos cómo podemos lograr clasificaciones difíciles, binarias difíciles, en la medida en que tengamos muchos datos, muchas neuronas, una función de activación que no sea lineal y una tasa de aprendizaje que no sea tan grande, sin regularización. Y así vemos como los parámetros que tienen que ver con la buena, con una red neuronal y cómo ellas tienen que ver para poder hacer una buena clasificación. Ya en un próximo video les mostraré cómo hacer, cómo mover los parámetros para hacer una buena regresión o predicción de valores. Que aquí clasificación gráficamente significa encontrar la región azul que contenga los azules y encontrar una región naranja que contenga los naranjas. En la medida en que eso pase sin equivocación, es decir, que no vaya a quedar naranja en la región azul y viceversa, pues entonces tendremos un muy buen desempeño en nuestro clasificador. No olviden pues suscribirse a mi canal para seguir recibiendo todas estas orientaciones y experimentaciones alrededor de la ciencia de datos, en este caso del Deep Learning, o de las redes neuronales, y darnos su like o su dislike que nos indique si le ha gustado nuestro trabajo o de qué manera tenemos que mejorar, dándonos también sus comentarios, sus valiosos comentarios, su like o su dislike que son muy importantes para nosotros, sus opiniones, y dándole la campanita para que le lleguen las notificaciones con los nuevos progresos. Él también va a mostrar, aquí ya para terminar, que en cada neurona, que ha logrado cada neurona en la clasificación. Entonces, por ejemplo, esta ha clasificado más o menos bien, no tan bien, la región azul. Entonces nos indica una muy buena región azul, pero de los naranjas no los sabe clasificar bien. Esta también con los azules. Y vemos como las neuronas que trabajan con los naranjas pareciera que se centran más que todo en los azules, para que ya en la salida conjugue en definitiva. Aquí sigue siendo la azul y miren que pareciera que la neurona de salud ya tuviera como un problema, pero que cuando nos quitamos de encima de ella nos muestra que efectivamente los azules están en una región azul muy deforme y los naranjas están en una región naranja muy deforme o muy poco regular, una función muy poco regular, pero que se logró clasificar con un desempeño muy bueno, mayor al 99%. Muchísimas gracias.